Bienvenidos de nuevo a un tutorial de ZV3D. En el tutorial anterior les mostramos las operaciones básicas de operación de ZV3D. En este les vamos a mostrar cómo trabajar en el boceto. Primero les vamos a mostrar algunas opciones de configuración. Luego les mostraremos cómo trabajar con el boceto, dar cotas y limitaciones y les mostraremos algunas opciones más avanzadas de boceto. Vamos a empezar. Lo primero, vamos a ir a la pestaña Editar, Preferencias y vamos a verificar las unidades de medida que tenemos en el archivo. En este caso vamos a utilizar milímetros. También podemos cambiar algunos parámetros generales de configuración en la opción de Preferencias. Vamos a entrar en el boceto y podemos ver algunas de sus órdenes básicas, como dibujar líneas, círculos, árculos, puntos, curvas sobre puntos y algunas opciones de teclado como dibujo rápido, trazado de perfiles y texto de bocetos o bocetos rápidos. Para ver los ejemplos vamos a empezar creando un archivo de pieza y vamos a ponerle un nombre. Entramos en dicho archivo, vamos a la opción Herramientas, Preferencias y verificamos que tenemos la opción de milímetros activada. En este momento sabemos que el archivo está en milímetros. Botón derecho y insertar boceto. Marcamos el plano XY y aceptamos. Una vez dentro del boceto, en preferencias verificamos que el boceto está en milímetros. Desmarcamos la segunda opción y aceptamos. Vamos a la configuración general. Entramos en 2D y en boceto desmarcamos la segunda opción y la última. Y por último vamos a verificar el directorio de trabajo que tenemos configurado. Aplicamos y aceptamos. Vamos a empezar a trabajar con el boceto. Vamos a la pestaña de boceto y vemos que tenemos dibujo, curvas, editar curvas. Empezamos con líneas dobles. Vamos a tirar 3 puntos en la pantalla y modificamos algún parámetro. Marcamos la segunda y la primera opción para obtener los valores que queremos obtener. Vemos que nos ha cerrado las líneas dobles. Vamos a dibujar un rectángulo, tan fácil como marcar 2 puntos en pantalla y aceptar. Tenemos el cuadrado dibujado. Por último, vamos a dibujar una ranura. Marcamos 2 puntos y damos el ancho de ranura. Tendremos sus radios dibujados correctamente. Una curva que pase por puntos. Damos puntos en pantalla y obtendremos una curva que pasa por los puntos seleccionados. Si queremos, podemos modificar la posición o otros parámetros. Seleccionamos los puntos de control y vamos a modificar la curvatura que hemos dibujado. Vemos que es directamente editable. Vamos a modificar otro parámetro y podemos visualizar la tensión en los puntos de las curvas. Una vez realizado esto, vamos a crear un desplazamiento de una curva ya creada. Marcamos la opción en ambos lados, marcamos la curva y ponemos la distancia que queremos de desplazamiento. La siguiente opción sería dibujar curvas mediante una ecuación. El programa suministra diferentes ecuaciones de curvas, seleccionamos la ecuación deseada y marcamos la nueva localización de esta curva. Se mostrará el resultado de la ecuación. Vamos a aprender la siguiente opción, es el dibujo rápido de bocetos. Abrimos un nuevo archivo de boceto y lo nombramos como QuickDraw. Tenemos varios tipos. El primer tipo de dibujo rápido es para dibujar líneas. Simplemente pulsamos puntos en la pantalla y se dibujarán líneas que unirán estos puntos marcados. La segunda opción, dibujar arcos tangentes. Dibujamos una línea, botón derecho del ratón y cambiaremos el modo de dibujo a arcos tangentes. Veremos que automáticamente pasa a dibujar arcos tangentes en los puntos seleccionados. La tercera opción sería arcos por 3 puntos. Marcamos el primer punto, nos desplazamos al segundo, marcamos la tecla Alt y movemos el ratón para dar el punto de paso del arco.
Tercera opción, dibujo de círculos. Pulsamos la tecla Alt, marcamos el centro y luego damos el límite de diámetro para el círculo apropiado. Quinto tipo, dibujar arcos. Dibujamos el primer punto, damos el segundo con la tecla Alt pulsada e introducimos el valor del radio. Movemos el cursor para cambiar los arcos dibujados. Por último, dibujo de curvas suaves. Seleccionamos el primer punto, el segundo punto y pulsamos la tecla Alt para dar otros puntos y dibujaremos la curva que pasa por estos puntos. También podemos modificar estas líneas dibujadas con dibujo rápido. Son elementos de dibujo como los anteriores explicados. El siguiente paso, vamos a mostrar cómo dibujar un perfil. Creamos un archivo de pieza llamado 3Profile. Insertamos un boceto, seleccionamos plano XY, aceptamos y vamos a dibujar un rectángulo. El primer punto, la esquina inferior en el punto 00 y damos unas dimensiones. Dibujamos un círculo en el punto medio de la geometría dibujada anteriormente y vamos a volver a dibujar un círculo en el otro lado con otras dimensiones. Ahora iremos automáticamente a dar dimensiones a los elementos dibujados. Damos 200 de longitud, radio, herramienta de acotación de radios y daremos un valor de 60. Añadimos una limitación y fijamos que el centro del círculo sea el punto medio del segmento dibujado anteriormente. Ahora vamos a crear el perfil. Marcamos los elementos que queremos para este perfil y vemos que ha cambiado el color. Vamos y salimos del boceto. Ahora podemos seleccionar una orden de extrusión y nos seleccionará el perfil que hemos trazado anteriormente para la extrusión. Cambiamos el valor de extrusión y vamos a continuar con otro boceto. Seleccionamos la cara superior del elemento y vamos a dibujar un octágono. Sobre el centro referenciado vamos a deseleccionar la opción solucionar automáticamente. Cerramos el autodimensionado y pulsamos sobre el botón regenerar, solucionar automáticamente y marcamos la cota y la modificamos. La cota ha sido cambiado. Ocultamos las dimensiones, salimos del boceto y vamos a extruir el nuevo boceto. Opción restar, cambiamos los parámetros y obtenemos el resultado. Vamos a crear un nuevo boceto sobre la cara superior de la figura y vamos a poner un texto de boceto. Marcamos su origen y este texto son líneas y curvas totalmente modificables. Escribimos el texto que queremos que aparezca y modificamos el tamaño a la altura que más nos convenga. Salimos del boceto para ver el resultado. Vamos a extruir este último boceto creado, la opción de añadir y cambiamos los parámetros para poner el grueso de letra que más nos interese. En este caso serán 3 milímetros y vemos que el boceto ha sido tratado como cualquier tipo de geometría sólida. ¿Cuáles son las ventajas de trazar perfil? Volvemos al boceto, mostramos las dimensiones y vamos a modificar estas dimensiones. Cambiamos el diámetro a 70, regeneramos la solución automática y ahora volvemos a marcar y nos ha cambiado el valor. Vamos a las limitaciones, vamos a acotar el ancho de la figura, cambiamos el ancho a 80 y vamos a acotar el radio que antes no habíamos acotado.
ponemos un valor de radio de 30, cerramos la opción, solucionamos automáticamente las cotas y nos habrán cogido el valor deseado. Ocultamos las dimensiones, salimos y el objeto se autorregenerado automáticamente con las medidas modificadas en el boceto anteriormente. En este apartado vamos a enseñarles cómo crear limitaciones y cotas, añadir limitaciones y cotas, conmutar limitaciones, o cómo enlazar dimensiones con variables o solucionar conflictos en las limitaciones. Vamos a mostrar cómo trabajaremos estos conceptos. Vemos que tenemos un boceto y varias variables. Redefinimos el boceto. Primero vamos a verificar la configuración, vamos a 2D y miramos si están los parámetros marcados. Marcamos el último parámetro y aplicamos. Aceptamos y vamos a empezar a trabajar con él. Vamos a añadir una limitación. Entre estos dos elementos vamos a añadir una limitación de tangencia. Vamos a añadir otra limitación sobre esta línea y vamos a añadir limitaciones de perpendicularidad sobre estas dos líneas también. Vamos a hacerlas perpendiculares. Continuamos, vamos a dar una dimensión automática, dimensionamos esta línea y le damos un valor de 35. Vamos a dar valor de 45 a esta línea y vamos a dar un valor angular entre estas dos líneas de 110. Vamos a continuar con el tema de acotación radial. Vamos a dar un valor al radio exterior de 35 y vamos a acotar el radio interior con un radio de 12. El siguiente paso va a seguir dando limitaciones. Vamos a dar una limitación de misma longitud a estas dos líneas y lo mismo con estas dos siguientes. Vamos a añadir una cota de longitud del arco y vamos a poner un valor de 80. Y vamos a añadir una limitación de tangencia. ¿Qué ha pasado? El sketch o boceto se ha quedado de color rojo. Vamos a salir del boceto y vamos a obtener un mensaje y vamos a seleccionar primero no. Salimos al historial y vemos que el boceto está marcado en color rojo. Esto significa que este boceto tiene conflictos. Vamos a ver cómo solucionarlos. Redefinimos el boceto y vamos al estado de las limitaciones. Vemos que el color rojo significa sobredefinido. Pulsando el botón vemos una lista de las limitaciones y si están solucionadas o no. Vemos que las dimensiones o cotas también aparecen. Podemos borrar estos elementos. Simplemente vamos a conmutar el valor de la longitud del arco. Vemos que el boceto se encuentra mejor. Hemos eliminado los errores. Vamos a añadir otra vez limitaciones y añadimos que estos dos arcos son concéntricos. Vamos a definir que estos dos puntos tienen la misma altura en el eje Y y vamos a dar un valor de cota entre estos dos puntos de 40. Cerramos la ventana, verificamos y vemos que en estos momentos el boceto está totalmente solucionado. Salimos, volvemos al modelo 3D y vemos que tenemos dos variables añadidas en este boceto. Vamos a redefinir otra vez el boceto, vamos a la dimensión radial, pulsamos el botón de variables y seleccionamos el archivo que nos aparece arriba
y vemos que tenemos un valor de radios de 15. Pulsamos OK y este valor de variable ha sido aplicado a esta acotación. Vamos a realizar lo mismo con el ángulo inferior de 110 y vamos a aplicar la variable de ángulo 120. Salimos de aquí, salimos del boceto, volvemos al modelo y vemos que se han definido dos nuevas variables. Vamos a editar o redefinir una de las variables, cambiamos su valor, lo cambiamos de 15 a 20, aceptamos y vemos cómo han cambiado los valores del boceto. Vamos a realizar lo mismo con el ángulo, vamos a cambiar a un ángulo de 125 y vemos cómo el boceto que contiene estas variables ha modificado sus valores. En este apartado vamos a mostrar las habilidades de boceto tales como la conexión de curvas, reutilizar un boceto copiando y pegando o reubicar un boceto utilizando el botón derecho y la operación de relocalizar boceto. Vamos a abrir un nuevo objeto de pieza con el nombre boceto. Creemos una geometría básica de bloque posicionando sobre el 00 y vamos a dar valores para longitud de 800 y vamos a dar un ancho de 400. Aceptamos y vemos el objeto creado de bloque. Vamos a insertar un boceto en el plano XY. Aceptamos. En este boceto vamos a importar una imagen. Aceptamos, seleccionamos la imagen Song y la colocamos sobre el boceto. Para ver mejor los colores, seleccionamos el elemento y cambiamos su atributo a color negro. Salimos del boceto y vemos que está situado en la parte inferior que corresponde al plano XY. En el menú vamos a reubicar este boceto. Seleccionamos el plano superior y su nueva posición de origen. Aceptamos y tenemos el boceto reubicado. Vamos a realizar una operación de extrusión sobre este boceto. Cambiamos el parámetro para la extrusión y vemos que están desmarcados. Marcamos la opción añadir y vemos que no ha creado un objeto sólido, sino se han extruido diversas caras. Esto es debido a que los elementos en ese boceto no estaban cerrados. Vamos a redefinirlos y vamos a ocultar el bloque, solo mostramos los elementos del boceto. Utilizamos la herramienta de conectividad de curvas y vemos en la ventana de salida que hay dos elementos que no están cerrados. Nos centramos en ellos y vemos que están abiertas las curvas. Vamos a la pestaña de boceto, la opción de unión, seleccionamos las dos curvas que están abiertas y recortamos ambas y añadimos la longitud en ambos lados. Nos crea una curva de unión recortando las curvas anteriores y cerrando completamente el contorno. Volvemos a utilizar la opción de conectividad de curvas y vemos que no hay ningún elemento que esté abierto. Volvemos y vemos que se ha convertido automáticamente en un objeto sólido, debido a que sus contornos están cerrados. ¿Cómo podemos reutilizar este boceto? Primero volvemos a entrar en el boceto, marcamos los elementos, control C para copiar los elementos y definimos el punto de origen. Salimos del boceto y creamos un objeto nuevo de dibujo. Entramos en este nuevo dibujo, creamos un nuevo boceto y con las teclas control V volvemos a relocalizar el boceto copiado anteriormente. Veremos que tenemos en un objeto el boceto y en el otro el modelo.
Por último, vamos a realizar un ejemplo de boceto para mejorar sus habilidades con este apartado del programa. Empezaremos abriendo un nuevo objeto de boceto. Lo llamaremos boceto de pruebas. Para empezar, empezaremos creando líneas de construcción totalmente horizontales. No nos tenemos que preocupar de momento de sus medidas. Crearemos 1, 2 y 3. Para continuar construyendo, también crearemos líneas verticales. 1, 2, 3 y 4 líneas verticales. No nos hemos de preocupar de momento de sus medidas. El siguiente paso será añadir limitaciones. Vamos a localizar la primera línea sobre el eje Y y la siguiente sobre el eje X. Vamos a añadir dimensiones para los espacios, en este caso 70, y el siguiente espacio con el valor de 40. Continuaremos añadiendo cotas, la siguiente con un valor de 60 y el siguiente valor será 180 y por último el valor final de longitud será de 290. Tenemos ya las líneas acotadas. Vamos a arrastrar para alargar las líneas que corten con la última, que se nos había alejado demasiado. Por último, vamos a cambiar el tipo de geometría a construcción o referencia. Siguiente paso, vamos a crear geometrías. Sobre el punto 00 vamos a crear un círculo de diámetro de radio 20 en el punto 00. Siguiente punto, otro círculo de radio 12. Vamos a crear otro círculo de radio 20 y otro círculo de radio 12 y otro de radio 24. Siguiente, vamos a crear los arcos de conexión. Vamos a usar la opción ángulo. Punto centro, el punto 00. Radio 40. Ángulo inicial. Definimos los ángulos iniciales y finales de este arco de conexión. Continuamos con la misma opción. Cambiamos el método de creación a 3 puntos. Punto inicial, segundo punto y tercer punto que pase a través de los puntos que hemos seleccionado. Vamos a realizar lo siguiente con el mismo método, 3 puntos para crear la unión entre estos dos arcos. Y volvemos a realizar la misma operación cambiando la opción 2 puntos y radio. Pulsamos 2 puntos y damos el radio. Continuamos con los radios de unión, cambiando los diferentes métodos de creación de estos radios. Ya tenemos casi la figura definida. Después de finalizar, vamos a recortar los elementos sobrantes con la opción de recorte un toque y automáticamente el programa borra los tramos de arco que están limitando con otros elementos tales como referencias o elementos de dibujo. Vamos a continuar
creando limitaciones. Estamos creando limitaciones de tangencia entre diferentes elementos, definiendo uno por uno las limitaciones de tangencia entre los arcos. Vemos cómo se va adaptando la geometría dependiendo de las diferentes tangencias por los valores de los arcos que se han creado. Continuamos hasta tener totalmente definidas las tangencias de toda la geometría. Y ya tendríamos nuestro boceto casi totalmente definido. Nos faltaría definir algunas dimensiones de arcos que nos han quedado sin definir. Por ejemplo, definiríamos el radio de este arco de 24 y de este arco con un valor de 20. Y el último arco que nos faltaría definir sería radio 75. Ya tendríamos definida totalmente la geometría. Vamos a la orden de estado de las limitaciones para ver nuestro estado de limitaciones y acotaciones de la geometría, y nos dice que está todo correctamente limitado. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente tutorial.